Ah, Carolina, hola. Ya, Buenas tardes, ¿qué hola, tal? Buenas Carolina. tardes. Buenas tardes, ¿qué Carolina tal? no es una polizón, o sea, no es una entrometida. El invitado es un estudiante sanmarquina de literatura y está haciendo un trabajo interesante sobre... eh, tú lo explicarás mejor, Carolina. Dame unos minutitos para terminar con dos chicos, Nicole y Sandra. ¿Alguna pregunta, Nicole y Sandra? Profe, más de lo que ya le mencioné antes, creo que ya no. Y Sandra ahorita se encuentra haciendo la entrevista, entonces no está presente. Buenísimo. Gracias. Dianita y Melissa, no veo a ninguna de las dos. No, sí, estoy aquí, profe. Ah, Melissa, Elisa. ya. Veo tu frente, veo tu Sí. frente. Ay, disculpe, profe. Ahora sí, no sé si ahora sí. Ahora sí. Sí, no tengo ninguna duda, por eso Diana en esta presente estaba preguntando algunas cosas y la única pregunta que también me hicieron para el grupo era que si la exposición, o sea, para el final, tendríamos que ser en PPTs o solamente el trabajo. Para solo el trabajo. Ahora, Solo el trabajo. el audiolibro, ¿ese libro lo están escribiendo ustedes o van a tomar ya un libro escrito? Sí, usted nos sugirió El hombre misterioso y que no quería que dibujemos al hombre, sino que quede como misterio. El hombre, El hombre, el hombre misterioso, sí. un hombre sin suerte. Ah, no, no, un hombre misterioso. A ver, profesor, acá está el PPT. Ahí está. Sí, era de una autora argentina. Sí, Sí, sí. un hombre Un sin hombre sin suerte. suerte. Disculpen, entonces, porque sí. Un hombre sin suerte. De Sandra, sí, sí, que me acuerdo así. Es de Samantha Schweblin. Ajá, Samantha. Ya. Es bien interesante porque no hay ninguna descripción que nos diga cómo es el personaje principal. Se insinúa por la manera como mira la niña al personaje, a este hombre sin suerte, lo mira siempre de abajo hacia arriba, da la impresión de ser un hombre muy alto. Lo único que se revela del personaje, y es a través del propio personaje, es a través de los diálogos, que son diálogos muy ingenuos, es como un niño grande. Es como un niño grande que está tratando de entablar una relación con la niña, pero de acuerdo a las convenciones del sistema, lo que tememos, lo que teme el lector, es que se va a producir un abuso sexual. Pero sin embargo, en el cuento leído al derecho y al revés, uno no advierte la menor insinuación de que el hombre pretenda entrar en ese terreno de la sexualidad. Son como dos criaturas marginadas y liberadas, porque la niña se libera de su familia, que no la trata bien, y el hombre parece haberse liberado también de su familia, porque es un solitario. Es el encuentro de dos criaturas liberadas, ¿no? Sí, creo que pueden hacer un lindo trabajo con el audiolibro. Y luego... con eso terminaríamos. Muchísimas gracias. Le pido por favor que permanezcan porque Carolina va a hacerme una entrevista y quería que vieran ustedes cómo es la dinámica de una entrevista. Entonces, por ese motivo le dije a Carolina, mejor vente a la clase, me haces una entrevista en presencia de mis alumnos para que vean cómo funciona una entrevista. Carolina ya ha hecho, digamos, la primera parte de su tarea, que consiste en investigar. Ella viene investigando ya, nos contará cuál ha sido su proceso de investigación. Luego, la segunda parte de la entrevista es la realización de la entrevista, que lo vamos a hacer ahora en unos 30, 40 minutos, y luego, con ese material, Carolina transcribirá la entrevista y editará la entrevista. O sea, limpiará todas las impurezas de la entrevista, los errores que cometa ella y sobre todo los errores que cometa yo,
porque lo que se merece el lector que vaya a leer la entrevista es la mejor versión de esta conversación, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto, Carolina? Sí, exacto, correctamente. Entonces Excelente. te presento ante la mitad de la clase de storytelling. Con la otra mitad he tenido una reunión el martes. Cuéntales sobre qué es la entrevista, por qué has elegido a tu entrevistado. Sí, Jaco, rapidito, por favor. Oh, sí, profe, ya que hablaba de la entrevista y como dice que usted la va a leer, el trabajo debe ir acompañado de algún tipo de video o prueba de que diga que la No, no, no. fue real o... No, bueno, yo no voy a desconfiar de ti, Jaco. Yo necesito que tu entrevista esté en el plan y bien redactada, ¿no? Yo debo confiar que han hecho la entrevista, porque eso es lo que garantiza también un buen trabajo de investigación. Hacer una entrevista falsa es autoengañarlos o autoengañarse. Muy bien, Carolina. Te dejo la palabra. Desenvuélvete como si estuvieras con tus compañeros en clase. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, estimado Jorge. Gracias por la oportunidad y sobre todo por brindarme el espacio aquí con sus alumnos y alumnas para poder realizar la entrevista. Bueno, voy a contar un poquito de qué trata en sí el trabajo que estoy realizando y para proceder a realizarle las preguntas al profesor Eslava. Bueno, lo que yo me encargo de investigar es todo lo relacionado a la literatura infantil y juvenil, es mi campo de especialización, y dentro de esto estoy llevando un curso que se titula Taller de Ediciones Críticas, en donde realizamos, justamente como dice el nombre, ediciones críticas de textos de diferente naturaleza, sean poesía, cuento, teatro, libro infantil. En mi caso he optado por realizar, más que una edición crítica de un texto, voy a realizar una historiografía. Eso quiere decir que voy a investigar cuál ha sido el cambio en formatos, tipos de letra, producción editorial en función del libro de literatura infantil en el Perú. No ha sido investigado con anterioridad, por lo tanto es una suerte de rastrear entre los principales investigadores, críticos y autores que han publicado. Y bueno, en el caso del profesor Eslava, él ha gestado una editorial llamada Colmillo Blanco, que hasta ahora, ¿no?, continúa con funciones, ha sido reactivada, y esta fue creada en 1986. Por lo tanto, forma parte de mi recorrido, del recorrido histórico que estoy realizando, que parte de 1929 y va a extenderse hasta el año 2000 más o menos. Y bueno, en función a ello, he decidido, ¿no? Creo que con el profesor Eslava, no es, lo que voy a decir no es una exageración, es uno de los representantes más importantes de nuestra literatura infantil y juvenil, ¿no? En San Marcos le tenemos mucho aprecio y creo que todos le tenemos mucho aprecio. Por eso una de las razones que considero importante es tomar a partir de a partir de su opinión y su experiencia en el campo editorial, porque algo también muy interesante es que el profesor Eslava no solo es escritor, docente, sino también es editor. Eso es como una de las cuestiones que se han dejado de lado a veces en la investigación de literatura infantil. Entonces, a partir de su experiencia como editor, ¿no?, me gustaría conocer algunas cuestiones respecto de la editorial. Y bueno, creo que la primera pregunta que deseo realizar es una de las más, se podría decir, un poco básicas, porque parte un poco de la idea de qué lo motivó o cuál fue la idea primigenia que hace que se cree Colmillo Blanco, ¿no? O sea, qué es lo que motiva la creación de la editorial en sí. Hay una prehistoria de Colmillo Blanco que nace en mi trabajo como profesor. Yo tenía muy claro cuando empecé a ser profesor que quería ser un profesor distinto a lo que yo había tenido y distinto a lo que yo veía. Ingreso a un colegio muy joven y en esa época circulaban muy pocos libros para niños, o los libros para niños que circulaban a mí me parecían inadecuados e inactuales. Entonces lo que hacía yo es, con los cuentos o poemas que yo leía, preparaba mis propios libros en el colegio. A mimeógrafo, que es un sistema que no se conoce hoy, que había que tipear y luego reproducir, ¿no? Pero hacía mis primeros libritos así, a mimeógrafo, y los repartía entre los alumnos, o hacía que mis alumnos ilustraran los cuentos que yo les leía y también los reproducía, o hacía que mis alumnos crearan cuentos.
Esos fueron los primeros años mediados de los años 70, cuando yo empecé a enseñar. ¿Ya? Me gano una beca, el año 85 me voy a Madrid a estudiar. España había recuperado la democracia hacía poco tiempo y había recuperado también una fortísima industria editorial que había estado medio recesada en la época de Francisco Franco, el dictador. Entonces hubo un gran impulso en España de todo lo que era literatura, publicación de libros, y como yo tenía mucho tiempo disponible con la beca, visitaba cuanta librería podía. No exagero si digo que casi todas las tardes de todos los días que viví en Madrid visitaba, acompañado de un amigo íntimo, cuanta librería pequeña, grande que hubiera en España, en Madrid. Hacíamos largos viajes para conocer todas las librerías. Y uno de los aspectos que más me sorprendía era encontrar ya en ese año 85-86 librerías que destinaban algunas anaqueles para niños y jóvenes. Y eso era inimaginable en el Perú. En el Perú no había librerías que destinaran un espacio para niños y jóvenes. La librería en Lima era básicamente un lugar casi sacro, casi un templo, a donde solamente acudía gente adulta, y gente adulta aburrida incluso, ¿no? Uno entraba a una librería en Lima y era como una iglesia. Hablabas bajito, ¿no? Yo lo recuerdo porque mi padre me llevaba de la mano cuando era una criatura a cuánta librería había en Lima, y mi padre tenía, como era un gran lector, tenía cuenta en las librerías. De modo que sacaba de crédito los libros. Y yo encontré un ambiente distinto en España. Librerías grandes, con espacios para la literatura infantil, acondicionado incluso para los niños con anaqueles más pequeños, con cojines en el suelo. Yo me impresioné de esa movida de la literatura infantil y juvenil y compré y también robé una enorme cantidad de libros de literatura infantil y juvenil. Y mandaba por barco a Lima, lo leía y lo mandaba por barco, ¿no? Los mejores libros de literatura infantil que tuve en esos años provienen de ese viaje que hice a España. Entonces, cuando estaba por regresar a Lima, me propuse llegar a Lima y fundar una editorial para niños. Tan pronto llegué, lo hice. Me conseguí un pequeño capital de $4.000 y dije, con esto voy a empezar a editar. Saqué 3 libros para niños. Y fundé una editorial con un nombre que es el título de una novela representativa de la literatura juvenil, que además es una novela de un autor que yo admiro mucho, Jack London, por su vida aventurera, por su vida temeraria y por su posición política. Y empecé a publicar libros para niños. La historia de Colmillo Blanco empieza después a multiplicarse porque, como yo estaba muy metido en el ambiente literario y tenía muchos amigos poetas y narradores, me decían, ¿por qué no publico en tu editorial? ¿Por qué no creas colecciones para adultos? El que me recomendó mucho fue Sologuren. Sologuren había tenido una gran experiencia como editor con La Rama Florida. Y él me decía, Jorge, no te quedes solo en la publicación para niños. Publica poesía, publica narrativa, publica novela. En esa época yo era muy amigo de Javier Sologuren, muy amigo de Javier Sologuren, y también de otros poetas y narradores. Entonces, luego de haber creado Colmillo, me vi obligado, de manera impensada, a multiplicar como tentáculos de Colmillo Blanco y empecé a crear las colecciones, ¿no? La colección Acantilado
fue para niños y jóvenes. La colección Astrolabio fue para poesía. Y fui creando colecciones. Entonces Colmillo se convirtió sin duda alguna en la editorial más pujante de esos años. Los pocos años, los 6 años que yo dirigí Colmillo Blanco, llegamos a publicar alrededor de 120 títulos, que es un montón. Pero no dejé de publicar literatura infantil. ¿Y cuáles fueron mis primeros libros? Como no había mucha movida de literatura infantil en el país, algunos de los libros eran antologías que yo preparaba. Y eran antologías que yo preparaba a partir de mis lecturas y de mis libros que había traído. Entonces empecé a cambiarle, creo, y no es una ufanía, empecé a cambiar el rostro de la literatura infantil en el Perú y a hacer una literatura mucho más moderna, más desenfadada, con muchas ilustraciones. En años de crisis Sí, durísima. disculpe, se me hay retraso en mi... Bueno, tú sabes, Carolina, que eran los años del primer gobierno de Alan García, y la crisis económica era escalofriante. Entonces, yo ahora miro hacia atrás y me parece increíble haber conseguido lo que conseguí, porque yo compraba papel en una papelera donde me costaba más barato el papel. Y luego iba con ese papel a la imprenta donde me costaba más barato imprimir el libro. En esa época se imprimía en offset, en unas placas, ¿no?, que eran muy caras porque era un material que venía de fuera. Pero el ingenio criollo siempre tiene buenas salidas. Entonces yo compraba las placas de segunda, placas que ya habían sido usadas y que eran desechadas en la imprenta. Habían descubierto los impresores que se les podía lavar con un ácido y esas placas podían ser reutilizadas siempre y cuando se imprimiera un libro con un tiraje que no excediera de los 2000 ejemplares. Porque si no, una placa reutilizada ya no te daba para más. Y esa placa te costaba la quinta parte de lo que te costaba nueva, ¿no? Entonces yo compraba papel en un sitio, compraba las placas en otro sitio, llevaba todo eso a una imprenta Pichiruchi del centro de Lima donde imprimía. En otra imprenta Pichiruchi imprimía la carátula a color, que era una pasada por cada color. Ahora no, ahora una máquina te imprime los 4 colores a la vez. Y luego iba con toda la carga de lo que había impreso de las hojas interiores y con la carga de las carátulas a otro sitio para que hicieran la encuadernación. Así fueron los primeros años de Colmillo. Hasta que encontré una imprenta, que era la imprenta del hijo de Washington Delgado, que me podían hacer todo el trabajo. O sea, me imprimían interiores, carátula y hacían la encuadernación. La Es otra una chambaza como usted mismo menciona. una Una chambaza, chambaza. porque una vez que tenía los libros impresos, tenía que distribuirlos en las librerías. ¿Y sabes cómo lo hacía? Con canastas de plaza, esas canastas lindas de paja, las cargaba de libros y me iba caminando por el centro con mis canastas, ofreciéndoselas a las pocas librerías que había. Studium, La Familia, Época, que estaba en el centro de Lima, El Virrey, que estaba en Miguel Dazo, y punto. No había más librerías. Iba con mis canastas de plaza, sí, a dejar 10 libros acá, 10 libros allá. Luego iba a algunos colegios también con mi canasta de plaza a ofrecerlo. Una proeza.
Sí, yo considero que la labor que ha desarrollado usted con Colmillo Blanco, como se menciona, ¿no? Y acá viene una de las otras preguntas, me llama mucho la atención todo lo que ha comentado porque abarca en realidad gran parte de las preguntas que tenía, ¿no? Por ejemplo, el tema este del gobierno, ¿no? De turno, también el tema de las resmas de papel, ¿no? Cuán costoso puede llegar a ser producir un libro ahora y cuán costoso era producir un libro muchísimo antes, ¿no? Y una cuestión que me llamó la atención es que usted mencionó, por ejemplo, el tema de Javier Sologuren, ¿no? Y bueno, uno de los primeros libros que publica Colmillo Blanco es justamente Retornelo, ¿no? Porque también sale en 1986. Y acá por este lado viene la pregunta que deseo realizar. Nabucco Tadokoro es quien ilustra este poemario infantil, ¿no? Y justamente usted menciona que una de las cuestiones que moderniza la literatura infantil o el libro de literatura infantil es bueno, a partir de Colmillo Blanco, es la inserción de mayor cantidad de ilustraciones, ¿no? Y quería, bueno, preguntarle a usted, ¿cuál es la relación que se va a establecer justamente con los ilustradores, ¿no? ¿Qué cambios se van a dar en función de formatos, de tipos de letra, o bueno, en general del diseño visual y gráfico de los textos infantiles a partir de Colmillo Blanco? Una respuesta propia a propósito de hasta del papel, para que tengas una idea de la crisis y la precariedad que había, ¿no? Porque todo venía de fuera, la placa, la tinta y el papel. Hubo tal crisis acá que la única papelera de entonces, que era Paramonga, cerró. Entonces, el papel que se vendía era papel importado. Y el único papel nacional que se producía era el llamado papel periódico, que es el papel más barato, ¿no? Yo algunos libros tuve que imprimirlo en papel periódico que tienen una pésima vida, y el papel bond que venía era malo, ¿no? Entonces uno tenía que estar muy atento al papel que venía y te pasaban la voz, ha llegado papel acá, que era papel obra, pero papel obra satinado. O sea, papel periódico, pero un poco más fino, ¿no? Hasta en ese sentido, es decir, la materia prima básica del papel, hasta eso era difícil conseguir, ¿no? Ahora, con respecto a la otra pregunta, como venía poco papel y venía papel con una medida 61 por 86, si no recuerdo mal, porque han pasado 40 años, 30 años de esto, vienen pliegos grandes. Normalmente la gente cree que un libro se imprime página por página y no es así. El papel, los libros se imprimen por pliegos y cada pliego tiene, con esa medida 61 por 86, son 8 páginas de un lado, lo que se llama la retira, y por abajo la tira y la retira. 8 páginas de tira, 8 páginas de retira. Entonces, en 2 pasadas, tú tienes 16 páginas. Para ahorrar papel, tenías que ver qué formato te salía. Y el formato que te salía era el formato cuaderno. Entonces, yo no me podía dar el lujo de cambiar mucho los formatos, porque los pliegos que venían del extranjero tenían medidas específicas. Y había que aprovechar al máximo, o como se dice ahora, optimizar las posibilidades de formato que me daba el papel. Pero lo que sí me quedó claro es que yo tenía que incorporar ilustraciones. Entonces, una de mis primeras tareas que cumplí fue buscar ilustradoras. Y encontré 3 ilustradoras, ¿no? Nobuko Todokoro, fallecida, que fue muy amiga mía. Las 3 fueron muy amigas mías. Nobuko Todokoro, Marina Schreiber y Grena Landolt. Con ellas, con las 3, empecé Colmillo Blanco, ¿no? Entonces yo les encargaba ilustraciones y les pagaba por las ilustraciones. Pero les pedía que por favor pudiera yo reutilizar esas ilustraciones. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo quería que los libros tuvieran mayor cantidad de ilustraciones. Entonces, digamos, Nobuko Todokuro me presentaba una ilustración con un marco muy lindo.
Entonces yo le decía, ¿me permites? Yo tenía el permiso de ir a retrabajar eso. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba el cuento y yo usaba ese marco para abrir el cuento. Lo fotocopiaba, recortaba el marco y usaba el marco. Después usaba las ilustraciones que me había dado Todocoro. Y luego recortaba algunas ilustraciones para salpicar esas ilustraciones en algunas otras páginas. O sea, le sacaba el provecho a una ilustración. Ahora se puede hacer eso en la computadora sin ninguna dificultad, pero antes era un trabajo manual de tijera y buen pulso, ¿no? Y ellas me lo permitían, ¿no? Porque también ellas eran conscientes de que estaban haciendo un sello editorial nuevo con otra propuesta, ¿no? ¿Y cómo el trabajo con ellas? Mira, un trabajo súper armonioso y respetuoso. Y he mantenido ese trato hasta ahora. Yo tengo 1 o 2 reuniones con el ilustrador. Le digo, yo imagino esto es lo que me gustaría, o sea, algunas pautas generales. Una segunda reunión en la que el ilustrador me muestra unos primeros bocetos de los personajes, ¿no? Del entorno, y a partir de ahí lo dejo de ver. Porque yo lo que espero del ilustrador es que el ilustrador, a través de su ilustración, dé una respuesta a mi texto, dé una respuesta gráfica a mi texto. Yo lo que estoy esperando en realidad es la respuesta del ilustrador de acuerdo a su lectura, ¿no? Y allí hubo siempre un respeto por el trabajo de la otra persona y nunca tuve el menor impasse con ninguna de las ilustradoras. Y sí tuve sorpresa, porque yo había pensado hasta ese momento que el editor disponía del texto en el papel y le dejaba los espacios en blanco al ilustrador, y el ilustrador le decía, acá ilustra esto, acá ilustra esto otro. Y ellos me dijeron, queremos hacer el trabajo de diseño. Y empecé a descubrir que el ilustrador también es el mejor diseñador de un libro, que es el que determina cómo coloca las ilustraciones en el texto. Pero si tú revisas un libro con lienzo blanco, no es tan esquemático, ¿no? Y otra cosa, descubrí el trabajo de ellos. Yo pensé que el ilustrador dibujaba lo que le venía a la imaginación. También esta idea de la inspiración, ¿no? Te inspiran, ilustran. Un caballo, unos árboles, unos árboles. Pero un día descubrí a Grena Landolt investigando, porque tenía que ilustrar la ropa de un príncipe ruso del siglo XIX. Y me quedé impactado de ver la desesperación de ella, que no encontraba un libro, no había internet, no encontraba un libro donde le dijera cómo se vestía un príncipe a principios del siglo XIX en Rusia. Entonces descubrí que el trabajo de la investigación, cuando se quiere hacer un trabajo responsable, es un trabajo que compete tanto a quien escribe como a quien ilustra. Las tres, Marina Schreiber, Nabucco Todocoro y Grena Landolt, eran súper responsables con su trabajo. No hacían una línea si no investigaban. Como cuando yo escribo, no escribo una línea si no investigo. Ahora les contaba a mis alumnos que quiero escribir algo sobre el oso hormiguero, pero antes tengo que leer muchísimo sobre el oso hormiguero. Porque un error que yo cometa es una falsedad que desbarata el texto.
Justamente creo que, o considero que, como usted menciona, la labor de las ilustradoras, en este caso, que apoyaron a Colmillo Blanco, fue bastante provechoso en el sentido de que no solo modernizan, ¿no? La idea que se concebía hasta ese entonces del libro infantil, sino también, como usted también refiere, ¿no? Es una labor bastante, no diría tanto compleja, bueno, sí, pero también disfrutable por parte de ellos, ¿no? Porque creo que va mucho por este lado de no solo investigar en torno a lo que se va a ilustrar, sino también dar un poco el tema de la creatividad, ¿no? Que viene junto con estas nuevas concepciones, ¿no? Que se pueden sacar a partir de las ilustraciones. Como Y todo otra de las, trabajo, como todo no sé si me trabajo, escuchan bien porque como que mi sí, máquina... te escuchamos muy bien. Ujú. Solo quería acotar esto. Como todo trabajo de Igual. creación, como todo trabajo Ujú. de creación, es un trabajo que oscila entre el martirio, entre el sufrimiento y la dicha. Porque ninguna persona que cree o poesía o narrativa te va a decir que es un puro placer. Es una condena, un delirio, un insomnio que va acompañado de la dicha posterior, de la alegría posterior. Mira la cara de sueño que tienen mis alumnos que están padeciendo. Dentro de un mes y medio, cuando tengan sus notazas, van a estar distendidos y alegres. Esa es parte del trabajo creativo. Te atormenta y luego lo disfrutas. Sí, comparto totalmente. Y justamente una de las cuestiones que me llama la atención es que las ilustradoras son también, o en general los ilustradores son parte de ese circuito cultural en general del libro y no solo el libro infantil. Y eso también me llama mucho la atención porque usted menciona, y bueno, sabemos, ¿no?, que Colmillo Blanco se diversifica, o mejor dicho, diversifica el catálogo a medida que va abriéndose a más campos, ¿no? Y comienzan a crear, como usted mencionaba, diversas líneas. Y me puedo pensar un poco en que también publican obras, ¿no? Por ejemplo, me parece que aparte de las antologías, también se publican, si no me equivoco, se publica Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, o estoy... También, también. entonces, por ese lado va la pregunta justamente, Patricia eh, Alba, Patricia Alba. el primer libro de Patricia Alba, el primer libro de Giovanna el segundo libro de Giovanna Polarolo, el segundo libro de Rosela Di Paolo. O sea, en el catálogo de Colmillo Blanco, yo te diría que el 60% de quienes publican son mujeres. Eso también es una cuestión de género bien interesante, ¿no? Sí, por supuesto, Sí. ¿no? Como yo tengo la mitad más uno femenino, tenía que inclinarme hacia el lado femenino. De todas maneras. Y justamente una de las preguntas que tengo está orientada a esto, ¿no? Em, Dentro del circuito editorial son bastantes los agentes, escritores, ilustradores, editores. ¿Cuál fue la relación que usted entabló con los editores o las empresas distribuidoras y otros agentes del mundo del libro, ¿no? Por usted me comentaba hace un momento que distribuía las obras de Colmillo Blanco en la familia, ¿no? Y la familia es también justamente parte del conjunto de Peisa, ¿no? Que es bueno, la distribuidora de Peisa era la familia, o me pongo en el lugar, por ejemplo, ¿no?, de otros agentes o de otras editoriales independientes de ese momento, como Mosca Azul o como Lluvia, ¿no? O sea, ¿había alguna relación con estos otros editores o cómo era, ¿no? ¿O estaba No, usted solo ahí? solo relaciones de amistad, eh, solo relaciones de amistad, porque en una época trabajé también en Peisa, haciendo algunos libros, pero nunca puse mis libros en la distribuidora Inca, que pertenecía a la familia. No era la misma empresa. Estaba la familia, que era la librería, Inca era la distribuidora. Claro, la familia Muñoz era la que tenía a cargo esas empresas, pero nunca puse en mano de la distribuidora porque la distribuidora obligaba a encarecer el libro. Yo no quería que los libros fueran caros. Entonces yo más bien traté de inaugurar, porque en el Perú no se destilaba eso, la venta directa a los colegios. Yo visitaba los colegios, ¿no? Entonces no lo ponía en manos de la distribuidora Inca. Mosca Azul tenía una pequeña librería en San Isidro y publicaba libros básicamente de ciencias sociales. Era amigo de Mirko Lauer, pero no, nunca trabajé con ellos. A veces en su librería más adelante dejaba libros
y la otra editorial era Lluvia, que ya Esteban Quiroz, que había estudiado conmigo en la universidad, él trabajaba básicamente en provincias. Él descubre que su mejor terreno comercial es en provincias, ¿no? De modo que cada uno iba como pequeña editorial independiente, iba por su lado y estábamos bastante disasociados, ¿no? Creo que también era más difícil establecer ese tipo de vínculos. Ahora con las redes, en fin, se han acortado algunas distancias, ¿no? Pero eran aventuras, yo diría aventuras individuales, ¿no? Mosca Azul era básicamente Oquendo y Mirko Lauer, ¿no? Peiza era Marta Muñoz y Germán Coronado. Lluvia era Esteban Quiroz, que se multiplicaba. Y Colmillo era yo, pero cada uno iba por su lado. Y además, las 3 editoriales que te he mencionado anteriormente no tenía el interés que tenía yo por la literatura infantil, ¿no? Los pocos libros que publica Peiza Literatura Infantil al comienzo son coediciones latinoamericanas, ¿no? No son iniciativas de Peiza. Justamente parte del rastreo me sitúa un poco, y no sé si quizás usted me pueda dar un poco más de luces sobre ello, en 1992, que es por ahí más o menos en donde se gesta la creación de la serie Quiriquincho, que es la serie de literatura infantil de Peiza. Pero no estoy tan segura de los datos porque a los que lo entrevistan no dan datos exactos, ¿no? Pero me parece que recién ahí es más o menos en donde se Sí, empieza a con después de algunos, Colmillo Blanco, ¿no? es verdad, es que Colmillo Blanco empieza a extinguirse justamente en el año 92, porque se crea la SUNAT. Y yo nunca había asumido Colmillo Blanco como una empresa y nunca había pasado por mi cabeza vivir de la editorial. Lo cual fue una tontería de mi parte porque sí debía habérmelo planteado así, pero como no tengo ningún talento, ninguna habilidad como empresario, cuando surge la SUNAT, surge como si fuera un monstruo que se va a devorar a todos los que quieran hacer una pequeña empresa. Entonces, entre los papeleos administrativos, yo me asusté, me ataranté frente a la presencia de la SUNAT y dejé de editar. Porque inmediatamente editabas y ya veían como si fuera un negocio súper rentable y me llegaban notificaciones. Entonces, antes de empezar a tener problemas con la SUNAT, decidí enterrar el proyecto de Colmillo Blanco que resucitó de manera milagrosa 30 años después, 92, 2, 12, sí, 20 y tantos años después, a partir de una iniciativa de unos estudiantes de la de Lima, que me propusieron resucitar Colmillo, pero ya con toda la de la ley. Sí, justamente una de las preguntas iba por el lado de cómo se da el proceso de reactivación, pero antes de formar esa pregunta, me ha dado mucha curiosidad lo que usted ha comentado respecto de este miedo, ¿no? A la SUNAT, a la formalización que se daba, porque, bueno, son muchos he visto editores, ¿no? Al momento de rastrear los títulos de literatura infantil, me he dado con la sorpresa de que el catálogo está incompleto. Y una de las razones que me dan el docente de mi curso es que hay un problema con el tema de la formalización de las editoriales, ¿no? Y con el registro en la Biblioteca Nacional, que era mucho más complicado y dificultoso de lo que quizás pueda resultar ser ahora, ¿no? Y mi pregunta va por el lado de este tema de la ley del libro, ¿no? Yo sé que ahora ya tenemos más o menos una ley del libro, pero en ese entonces, en los gobiernos de turno, ¿usted recibió algún tipo de apoyo? ¿Se conversaba sobre la ley del libro o no había ninguna motivación por ese lado? Ni sombra de la ley del libro. Lo que sí instituyó el gobierno de Alan García fue habilitó al CONCITEC, no sé si con una partida especial o no, pero habilitó al CONCITEC, que es un centro más bien de ciencias, que una parte de la partida se destinara para promover la publicación de libros. Entonces, las editoriales hacíamos una gestión que no era muy compleja frente a CONCITEC. CONCITEC evaluaba los proyectos y si le parecía pertinente, te daba una partida mínima
para publicar el libro. Y tú al cabo de 2 o 3 meses tenías que rendir cuentas a Concitec. A mí me pareció un sistema buenísimo. El problema es que la informalidad del país hizo que muchísima gente que publicaba el libro nunca le rendía cuentas a la SUNAT, perdón, a Concitec, o simplemente no publicaba el libro. Recibía el dinero y sabe Dios en qué se lo gastarían. Entonces, por ahí empezó a cojear Concitec, porque no todos sus usuarios cumplían con la publicación de los libros. A mí me venía de perlas que recibir un dinero que pudiera destinar para la publicación del libro, porque me permitía mantener vivo Colmillo Blanco, y con un ritmo creciente, ¿no? De publicar 2, 3 libros al mes, ¿no? Sí, Era el único fomento o apoyo económico que recibíamos del Estado. Concitec ha brindado bastantes apoyos, ¿no? Pero como usted menciona, tampoco es que se gestionara de buena manera en ese momento, ¿no? Porque leo también algunas cuestiones de problemas que no brindaban suficiente dinero porque no cubría, solo cubría la impresión y la distribución y no el pago a los autores, por ejemplo, ¿no? Que es otra cuestión también bien complicada. Había una gran informalidad con el pago por ejemplo, como eran tan remolonas las librerías para pagar, al final la fórmula que yo encontré con mis autores, con quienes nunca tuve ningún problema, era sacábamos 600 ejemplares u 800 ejemplares y un porcentaje se iba con el autor, que lo vendía por su cuenta o lo regalaba, y un porcentaje se quedaba con la editorial para comercializarlos. Entonces el pago yo lo hacía en libros, porque era muy incierto esperar las liquidaciones. Por ejemplo, Estudio te decía, te voy a liquidar a los 6 meses, pero falso. Te pasabas 8, 9, 10 meses, un año, persiguiendo, yendo, gastando tiempo, dinero, y no te pagaban. Te peloteaban, te peloteaban, te peloteaban. Había un maltrato flagrante contra los editores pequeños, de parte de las librerías, ¿no? En particular la Familia y Estudio. Época lo mismo. La única librería que pagaba a tiempo y pagaba rápido era el Virrey, que no era una cadena, una sola librería que quedaba en Dazo en esa época, en Miguel Dazo. Muy interesante la manera en cómo nos explica, ¿no? Justamente tiene mucho que ver el circuito en el cual se distribuían las obras para ver la relación que se establece con el nacimiento, el desarrollo y la decadencia de una editorial, ¿no? Porque no son circuitos aislados, todo está interconectado de alguna u otra forma, ¿no? Ahora, como te digo, yo vendía en los había algunos colegios que me compraban siempre. Tan pronto sacaba un libro y yo iba al colegio y me compraba, ¿no? Y eso me permitía un respiro económico. Y luego, en los Reyes Rojos, que entonces trabajaba yo, habían ferias de libro y ponía mis libros a la venta también, en las ferias. Una consulta respecto de eso. Me llama mucho la atención lo que usted mencionaba, que dice que el tiraje era de 600 ejemplares, ¿no? ¿Es un tiraje que se mantenía estable o podían haber excepciones en las cuales salían muchos más libros? Y otra cuestión que está relacionada a eso, bueno, ya con lo que me has comentado, imagino que la producción y la venta era a pérdida, no a ganancia, ¿no? Pero ¿algún texto o algún título generó ingresos más o mejores de los que se esperaba o siempre ha sido de esta manera? Yo te diría que los tirajes oscilaban entre los 400 cuando se trataba de poesía y de los 1000 ejemplares cuando se trataba de prosa, ¿no? Cuando sacamos un libro de cuentos, una novela, eran 1000 ejemplares. Y poesía difícilmente pasaba de los 400 ejemplares. Ese era el tiraje, ¿no? ¿Tu otra pregunta cuál fue, perdona, Carolina? Sí, era como ya comentado quizás un poco con anterioridad, el tema de saber si había algún título que Sí, claro, claro.
Mira, los libros para niños fueron los que tenían mayor salida, los libros para niños, porque tiene una ventaja el libro infantil. Cuando consigues entrar a un colegio, haces una venta de 30, 40 ejemplares de un tirón. Y otro libro que tuvo bastante éxito fue la edición que preparé de Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso, y la edición que preparé de 5 metros de poemas, que era un libro que no circulaba entonces, y que además agregué a la edición de Colmillo Blanco. Tú vas a encontrar que no solo está el libro de 5 metros de poemas, sino hay algunos poemas agregados que Carlos Oquendo publicó en revistas, que no se habían recogido entonces. Y además hay un plus. Como yo pensaba hacer mi tesis sobre ese libro, sobre 5 metros de poemas, tenía una bibliografía muy amplia sobre el libro. Entonces, es una editorial que incluye el libro, los poemas inéditos publicados en Amauta y otras revistas, la bibliografía y un breve prólogo de Carlos Oquendo, perdón, de Carlos Germán Belli. Yo diría que fueron los libros de mayor éxito, ¿no? Por ejemplo, esos datos son los que quizás no se han registrado, o no se han registrado justamente en la historia, ¿no? General, pero me parecen datos bastante vitales para ver también cuál ha sido el flujo, ¿no? De entradas, salidas de textos y las publicaciones. Bueno, creo que todas las preguntas que he tenido acá ya han sido respondidas con bastante información, sobre todo bastante útil. Y bueno, la última sería, creo que ya para cerrar, me da mucha curiosidad el tema de la reactivación de la editorial, ¿no? Porque bueno, leí algunos artículos que salieron en notas de prensa, ¿no? Sobre la reactivación de Colmillo Blanco, pero quisiera saber un poco cómo se ha dado y si el catálogo de ahora también incluye algunos títulos infantiles. He visto que están en ferias ya, pero quería saber más o menos por qué lado ya iba la propuesta, la nueva propuesta, ¿no? De Colmillo Blanco actualmente. En un curso, voy a ser muy conciso, en un curso como este, que el curso que tengo con estos chicos es el curso de Storytelling. Este curso se llamaba antes Expresión Escrita, y es un curso donde escriben los chicos y corrigen, ¿no? Y fueron aprendiendo algunos, que después fueron mis alumnos también en el taller de escritura. Aprendieron que escribir y corregir podía ser un oficio. Entonces algunos chicos terminaron trabajando en editoriales, ¿no? Incluso yo los coloqué en algunas editoriales que había en los años 90, ¿no? O 2000, en unas editoriales. Y una exalumna que estaba trabajando en una editorial un día vino quejándose que no le iba bien en la editorial, que había pensado crear una editorial. Entonces vino otro día acompañada de su socio. Me dijo, queremos crear una editorial, pero en realidad lo que más nos gustaría sería recuperar Colmillo Blanco. Y yo me sentí súper emocionado y dije, claro, encantado. Y en una semana hicimos todos los papeles. Yo le dije, bueno, lo que va a quedar en claro es que yo voy a figurar como director, fundador, pero nada más. O sea, yo no tengo nada que ver con la editorial, no gano un real con la editorial, tampoco pierdo un real ni invierto un real en la editorial. Ocasionalmente me reúno con esos dos chicos, una chica y un chico. Me reúno ocasionalmente para ver algunos títulos que van a salir. Ellos también quieren publicar cosas para niños. Ya sacaron un libro para niños. Es probable que saquen un libro mío para niños también a través del sello. Pero sobre la nueva vida de Colmillo, sobre la resurrección y la pasión actual de Colmillo, mejor conversas con los actores principales. Ya me tengo que ir volando a otra sección. Muchas gracias, estimado Jorge. Muchas gracias a los chicos y las chicas también que se han quedado. Ha sido un gusto conversar con usted y estamos en contacto para cualquier cosita. Muchas gracias. Quedamos pendientes para los archivos, ¿no? Sí, Muchísimas por gracias favor. por su paciencia. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.